Vamos a estudiar en esta mañana la segunda parte de este tema que hace 8 días comenzábamos, que se llama las reglas para vivir. Las reglas para vivir que encontramos allí en Éxodo capítulo 20 y que vamos a ver como manifestación, según la voluntad de Dios, los consejos que Dios da para que nosotros tengamos una vida próspera, adecuada, bendecida, de acuerdo a lo que el Señor ha dispuesto. Y solamente haciendo una recapitulación, decíamos que los mandamientos se dividen en 2 grandes partes: los deberes que tenemos para con Dios, las responsabilidades que tenemos para con Dios, que se definen en los primeros 5 mandamientos, en donde no hay otros dioses, no hay otros ídolos, no hay ligerezas del tomar en su nombre en vano, sin olvidos del día de reposo y sin deshonras del padre y la madre. Y entonces nosotros vemos cómo en esto se compendia aquello que nos quiere enseñar de nuestra responsabilidad con Dios para que nos vaya bien. También ahora vamos a estudiar la segunda parte, en donde los 5 siguientes mandamientos tienen que ver con nuestro deber al prójimo. El Señor Jesús, cuando habló de este tema, Él dijo que había 2 grandes mandamientos. Uno, honrarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo dice que era semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que las 2 grandes divisiones que encontramos en la palabra de Dios, allí en los 10 mandamientos, son precisamente referidos por el Señor Jesús y son el compendio, son el resumen de lo que nosotros debemos de cuidar para tener una vida bendecida. Así que vamos a continuar desde el 6º mandamiento. Y estábamos hablando, se acordarán ustedes, de John Lennon, este hombre impío, malvado, que escribió esa canción de Imagine. Esta canción que decía, entre otras cosas, imagina un mundo sin religión, sin reglas, un mundo sin gobierno, sin fronteras. Y decíamos que era una utopía solamente porque realmente él jamás ni siquiera aplicó esa ley hacia su propia vida. Pero nosotros hacemos una reflexión con este pensamiento. ¿Se imaginan una sociedad sin otros dioses? Dijimos. ¿Se imaginan una sociedad sin ídolos? ¿Una sociedad sin ligerezas? ¿Se imaginan una sociedad sin olvidos del día del Señor? ¿Se imaginan una sociedad sin deshonras del padre y la madre? En 6º lugar estudiaremos: ¿se imaginan una sociedad sin homicidios? El consejo de Dios, dicho de otras palabras, sería: no perjudiques, cuida. Y dice el versículo 13, cuando estamos refiriéndonos a este mandamiento: no cometas asesinato. Un poco más fuerte la versión que estoy manejando, dirige nuestra atención a que no es cualquier cosa el asunto de hacer algo contra los demás cuando les quitamos la vida. Y este mandamiento concierne a nuestra propia vida y la del prójimo. Es decir, que no solamente está hablando de lo ajeno, como si tuviéramos que cuidar exclusivamente la vida de los demás sin importar la propia misma, sino que habla también de que no tenemos derecho de disponer inclusive de nuestra propia existencia. Un pasaje allí en 1 de Juan capítulo 3 versículo 15, encontramos las palabras del apóstol Juan refiriendo precisamente acerca de lo delicado que es entrometerse con la vida de los demás cuando perjudicamos de forma violenta su existencia. Y dice en 1 de Juan 3:15: todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Ahora, cuando está haciendo esta referencia, el apóstol Juan está recordando algo que el Señor Jesús había dicho y que ponía en un predicamento más agresivo el asunto de odiar a las personas. Porque Él dijo, el Señor Jesús: ustedes han escuchado, no asesines, no mates, pero yo les digo que cualquiera que odia o aborrece a su hermano es un homicida. Cuando nosotros estamos hablando de una sociedad sin homicidios,
Estamos haciendo referencia, según el pasaje, al que inició todo el malestar y la historia terrible que se ha desencadenado hasta nuestros tiempos en nuestra sociedad violenta. Caín. Este hombre violento, este hombre indómito, que simplemente no se quiso sujetar a las reglas de Dios, decidió en un buen día, o en un mal día, quitarle la vida a su hermano Abel, porque le estorbaba. Esto es muy importante que analicemos la forma de Caín, porque cuando nosotros estamos viendo la manera como se conduce, vemos que él de muchas maneras es el instrumento que Satanás utiliza para que no se cumpliera la promesa que había sido dada a sus padres de que uno de su simiente sería el Redentor. Inmediatamente comienza la lucha y entonces Satanás pone en el corazón de Caín el destruir la posibilidad de que nosotros encontráramos descanso y salud después de nuestra caída. La historia nos demuestra que 10 generaciones más adelante, también la generación de Set había sido corrompida hasta el punto que fue necesario el diluvio para comenzar una nueva historia ahora con Noé. Más adelante se tuvo que rescatar a un hombre, a Abraham, que también fue perseguido y asediado por Satanás hasta el punto del peligro de perder su vida, que vendría a ser después la historia continua del pueblo de Israel, de peligro en peligro, reyes tratando de destruir todo por causa de tratar de lograr que no se cumpliera la llegada del Redentor o el Mesías. El Señor pone un mandamiento: no tienes derecho de disponer de la vida de los demás. No somos dueños de la vida. Una de las grandes cosas que aprendemos al final de nuestras vidas, cuando el Señor llama a su presencia y recoge lo que le pertenece, es que por más que nos interpongamos con la medicina, con los cuidados personales, jamás podremos detener la mano del Señor cuando se trata de que es su vida y Él exige al momento cuando la quiere. Nosotros, sin embargo, no tenemos derecho a disponer de ella. Hay dos grandes errores, dos grandes equivocaciones que los derechos humanos han hecho. En nuestra sociedad, en primer lugar, la despenalización del aborto. Ahora, cuando estamos nosotros lidiando con estos temas tan terribles, tan tremendos, en donde sí es verdad que aquello que se llama feto es ser humano o no es ser humano solamente hasta que nace, se convierte en un asunto tan vergonzoso cuando pensamos que podemos disponer no solo de nuestra vida, como dicen las mujeres, de mi cuerpo, sino del cuerpo de mi hijo. Cuando la sociedad está enferma, empieza a demostrar que tiene cáncer y se empieza a ventilar poco a poco todo esto y a demostrarnos que algo no está funcionando. La otra grande equivocación es el asunto de la pena de muerte. Allí un poco más atrás, más adelante del pasaje de Éxodo capítulo 20, en Éxodo capítulo 21, versículos 12 al 15, el Señor, cuando está legislando para el pueblo, para su pueblo, Él dice estas palabras que nosotros en nuestra sociedad hoy debiéramos considerar: cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Pues si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, y matarlo. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que la hayan vendido como esclavo. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Son palabras muy duras, pero esto nos habla de que la conciencia que la sociedad debe de tener con respecto a aquel que se atreve a disponer de la vida de los demás es que ya no tiene remedio, ya no hay retorno. Para los que nos dedicamos un poco a cuidar animales, tenemos la conciencia de que cuando un perro ha matado o ha probado la sangre, es un perro peligroso.
ya no hay remedio. Ya es un perro que en cualquier momento puede disparar nuevamente su energía y su instinto y volver a hacerlo. Esos perros ya no se ponen entonces en adopción. Esos se mantienen con ciertos cuidados, solamente con ciertas personas. Y esta ilustración, aunque un poco burda, nos habla acerca de que el hombre y la mujer, cuando ha cometido ciertas situaciones, ya ha traspasado el límite, ya no hay vuelta atrás. Y nuestras cárceles están llenas de maestros de la fechoría, llenos de personas que perjudican las sociedades, que drenan el presupuesto público, y todo por causa de pensar que eso más bien es como inhumano. Cuando alguien ha transgredido y ha tomado la vida de otro, dice el Señor, lo justo es que se pague vida por vida. Nos resulta escandaloso. Nuestra sociedad hoy se cae en pedazos por causa de habernos separado de la palabra de Dios y de la ley de Dios, que ya venía previendo esto. Esto no se detendrá. Esto terminará mal. La palabra que utiliza para hablar de matar es el verbo hebreo katal. Tal vez a usted no le hable mucho de esto, pero se puede traducir como matar o cortar, con la idea de que es suprimir algo nocivo. No solamente está hablando de aquel personaje que quitó la vida sin que tuviera conciencia, sino que cuando se habla de matar o ejecutar a esta persona, hay que quitar el mal de la sociedad. Porque no está permitido que nosotros tengamos en nuestras manos aquello que no nos fue concedido. Ahora, cuando está de moda el suicidio y se va a los psicólogos, cuando se habla de depresión, lo primero que preguntan es: ¿ya ha pensado usted en suicidarse? A mi esposa le ha preguntado varias veces esto, tanto que la cansaron, y ella dijo: no más psicólogos, no me sirve, no entiende. Porque un hijo de Dios no puede estar pensando siquiera en algo parecido cuando se da cuenta que no es su vida, sino que es la vida de Dios, de la cual no puede disponer. El mundo tiene la opción de supuestamente tomar su vida, de tomar la vida de los demás, pero el Hijo de Dios tiene la conciencia de que no puede tomar lo que no es suyo. No perjudica, cuida. Imagino una sociedad sin homicidios. En séptimo lugar, siguiendo con los mandamientos, hablamos de no adulterar. Imagino una sociedad sin adulterios. Esto sería maravilloso. El consejo de Dios es: no contamines, permanece puro. El pasaje es el versículo 14, que simplemente dice: no cometas adulterio. Y conocemos bien lo que significa el adulterio. Cuando nosotros, teniendo una mujer, vamos a buscar otra, o cuando nosotros, no teniendo eso, nos metemos con la mujer del prójimo, teniendo ella un compromiso matrimonial. Cuando nosotros hablamos, me voy a apagar por esto. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que concierne al adulterio, tenemos que hablar forzosamente de lo que tiene que ver con la pureza nuestra y la del prójimo. La pureza propia y la del prójimo. Quiero llevarlos a Marcos capítulo 10, versículo 19. Marcos capítulo 10, versículo 19. Le propongo que para que no se duerma utilice su Biblia. Marcos capítulo 10, versículo 19. No debe ser utilizada así, ¿verdad? Gracias. A lo mejor por ahí se soluciona. Ajá, muchas gracias, hermano Irán. Marcos 10, 19 dice así: pero para contestar a tu pregunta, está hablando el Señor Jesús con el joven rico. ¿Tú conoces los mandamientos? No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, si usted tiene la versión Reina Valera,
se dará cuenta que hay un cambio. Yo ahí leí, no asesines, y dice en Reina Valera, no adulteres. ¿Cuál es el primer mandamiento que se menciona allí? No adulteres. Nosotros conocemos, según lo que vamos viendo los mandamientos, es que va en un orden secuencial. Primero el asunto, otra vez, ya esto ya está funcionando. El primero habla acerca de no matar y después de no adulterar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en Reina Valera encontramos esta disparidad? Los estudiosos han encontrado que el manuscrito original de donde sale Reina Valera fue manipulado con una intención. Y ponen en primer lugar el asunto de no adulterar, porque para el fariseo, para el escriba y para el religioso, era más importante la pureza incluso que la vida. Ahora pensemos un poco, no están tan equivocados. Porque ¿qué clase de vida existe cuando no hay pureza? ¿Qué tipo de existencia tenemos cuando no hay limpieza en nuestra vida y en nuestro corazón? Para ellos era muy delicado todo aquello que tuviera que ver con lo que los pudiera contaminar. Cuidaban los asuntos que comían, cuidaban los asuntos que tocaban, las personas con las que se relacionaban. Ellos cuidaban todo aquello porque consideraban que todo eso podía inutilizarlos ceremonialmente, pero también para la existencia. Podía inutilizarlos, muchas gracias, podía inutilizarlos de tantas maneras que entonces ellos procuraban la castidad, la pureza más que la vida. Cuando hablamos de estos temas con los jóvenes, hablamos acerca de lo peligroso que se vuelve el que nosotros nos envolvamos en asuntos que no tienen que ver con nuestro tiempo, con nuestra actualidad, es decir, con los aspectos sexuales, con las formas de vida impura, porque poco a poco nosotros sabemos que cuando entra la impureza comienza la destrucción. Escucha otra vez. Cuando comienza la impureza, comienza la destrucción. Es un asunto muy delicado. Pensamos que es un asunto que no se nota o que no va a provocarnos nada mal en nuestras vidas. Es una completa mentira. En 1 Corintios, capítulo 6, si quiere acompañarme, el apóstol Pablo, cuando está hablando a la iglesia de Corinto, que por cierto ha tenido muy poco este asunto de la pureza, él empieza a reconvenirlos. Él empieza a hablar con palabras muy fuertes cuando les dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 y 19, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. No se pertenecen a sí mismos. De tal manera que nos damos cuenta entonces de lo maravilloso que está hablando el apóstol Pablo con respecto a la pureza que empieza a ser un síntoma de destrucción. Ahora, es un caso curioso lo que él está diciendo. Está declarando que el pecado más peligroso contra el cuerpo es lo que tiene que ver con el aspecto sexual. Nosotros sabemos por qué. Las enfermedades han reinado y han ponderado a lo largo de los siglos, sean los asuntos de transmisión sexual, sean las influencias incluso mentales, y la verdad es que poco a poco la sociedad se ha ido conmoviendo, ha sido destruida poco a poco, hasta que en nuestros días sufrimos enfermedades y situaciones tan tremendas como el SIDA. Josh McDowell, este hombre que ha dedicado su vida a escribir de ciertos temas, dice que hablando acerca de preservativos, el verdadero preservativo que podría evitar que pudiéramos tener cualquier tipo de contagio, dice él, sería un traje de buzo. No sirve. No sirve. Solamente se alienta a una industria para que gane dinero.
Pero la realidad es que poco a poco la juventud y las vidas están siendo destruidas por no cuidar su pureza. El apóstol Pablo, por eso entonces, retomando este mandato de no adulterar, llama la atención al pueblo de Dios, a la iglesia, para que consideremos nuestra castidad, la pureza de nuestras vidas, para no ser destruidos. Sin duda alguna es algo que nosotros debemos considerar con mucho cuidado. Se cuenta la historia de un hombre que era engañado por su mujer y que muy enojado llegó hasta las puertas de un cine donde sabía que se encontraba ella, pistola en mano, dispuesto a matar a la pareja. Y el encargado que estaba allí en la taquilla, viendo lo decidido y lo peligroso del hombre, le dijo: no, por favor, no haga un escándalo. Yo voy a entrar y voy a procurar que salga su esposa y su amante, y usted aquí se arregla. Así que este hombre entró, detuvieron un poco la película y vocearon. Aquella persona, aquella pareja que está en este lugar con su amante, por favor salgan. Salieron 19 parejas. La pureza no es algo que ahora sea apetecible, no es algo que nosotros quieramos, pero que sin embargo puede ser la solución para que tengamos una vida adecuada, para que tengamos una vida en santidad. Me gusta mucho la ilustración que utilizan algunos jóvenes cuando hablan acerca de las relaciones sexuales, cuando le dan a un joven un papel de rollo y dice: puedes repartir entre todas las mujeres y los chicos los cuadritos que quieres. Llega el joven, repártelo hasta que se acabe. Y de pronto se queda nada más con el puro tubito. Dice: eso es lo que le vas a ofrecer a tu esposa. Tristeza tenemos muchos a veces que dar testimonio. Cuando no se llega en pureza al matrimonio, hay tanto que lamentar. Hay tanto que lamentar porque regamos y dejamos regalado lo que podría ser el regalo más hermoso a la persona que más ama. Imaginen una sociedad sin adulterios. En octavo lugar, hablemos de una sociedad sin hurtos, sin robos. El consejo de Dios es: no excedas, equilibra. Y dice el versículo 16, según el pasaje que estamos estudiando: no des falso testimonio contra tu prójimo. Imaginen, sin que hubiera, perdón, es el versículo 15, es el versículo 15, no robes. Simplemente no robes. Imaginen una sociedad sin hurtos. Y esto concierne a nuestros bienes y a los bienes de los demás, porque no solamente se trata de robar a los demás, sino que a veces nosotros no cuidamos nuestro patrimonio, lo derrochamos, y es como si le estuviéramos robando a nuestros hijos. Gastamos en lo que no tenemos que gastar, vivimos como no tenemos que vivir. A veces nosotros pensamos: bueno, eso no me concierne. Nunca me han atrapado robando celulares, nunca me han encontrado robando autopartes, pero sí, sin embargo, nosotros a veces utilizamos los bienes de los demás abusando los límites. Utilizamos los bienes de los hijos, los bienes familiares, y entonces hacemos robos a gran escala. A veces nosotros defraudamos con mentira, o hacemos asuntos de usura y manipulación. Este asunto de la manipulación, este asunto de defraudar, mucho tiene que ver con la manera como se maneja la bolsa de valores. Allí se utiliza mucho la especulación. Y a veces con un chisme se provoca que haya ventas o que haya pérdidas. El pueblo judío estaba muy atenido a lograr sus propósitos económicos y constantemente luchaba por tener más, sin darse cuenta que esa usura no solamente destruye a las familias ajenas, sino que destruye a la sociedad. La gran tragedia de nuestra sociedad son los bancos.
Si usted se mete con un banco que está firmando un problema que terminará mal, siempre terminará mal. Cuando nosotros no tenemos cuidado con esto, cuando nosotros no devolvemos los bienes, cuando nosotros no respetamos a los demás, entonces podemos decir que comenzamos el camino de destrucción de nuestra sociedad, de nuestra iglesia o de nuestra familia, haciendo que poco a poco naufraguemos en un asunto personal que afecta a todos los demás. En noveno lugar está, imagine una sociedad sin mentiras. Y ahora sí, el versículo 16, que simplemente decía: no des falso testimonio contra tu prójimo. Y está muy unido con lo anterior que estábamos hablando. Porque cuando hablamos acerca de dar falso testimonio de los demás, es robar de alguna manera el testimonio y aquello que concierne a la reputación de las demás personas. El consejo de Dios es: no engañes, no destruyas, edifica. Se cuenta la historia de un general que tenía la mala costumbre de exagerar y mentir cada vez que lo hacía. Dice que se apoyaba en su teniente. Y entonces decía: hice tal o cual cosa, y preguntaba: ¿verdad que sí, mi teniente? Y el teniente contestaba: sí, mi general. Hasta que un día el teniente se cansó de tantas mentiras, de tantas exageraciones, y una vez el general estaba alardeando de que con un solo tiro había matado a 100 palomas. ¿Verdad que sí, mi teniente? 100 palomas y un loro, mi general. Ah, caray, no vi el loro, ni yo las 100 palomas. A veces nosotros estamos viviendo cosas que no son ciertas, porque estamos robando la reputación de las personas, estamos anexándonos el derecho de los demás, y nosotros estamos infringiendo esto, en donde tenemos que conducir nuestras vidas sin mentiras. No engañar al prójimo es lo que pide el Señor, porque es destruir su reputación, porque es culparle injustamente. Ahora con las redes sociales es un asunto bastante lamentable y preocupante lo que está sucediendo cuando se puede lapidar socialmente a una persona. Es cuestión de que usted publique algo, sea cierto o sea falso, e inmediatamente las represalias surgen. En la India se han suscitado casos en donde personas han muerto por causa de una mentira. Algo que supuestamente hizo, algo que supuestamente dijo, y entonces las personas se encuentran al personaje e inmediatamente cobran justicia por su propia mano. Cuando nosotros no tenemos cuidado con lo que decimos de los demás, la manera como nos expresamos, estamos destruyéndolos, estamos acabando con su reputación y estamos destruyendo nuestra sociedad. Ahora, ponga atención, porque el chisme no habla siempre de los demás, habla de nosotros. El tema que más le llame a usted la atención y el que menos soporte es seguramente que usted está propenso a tenerlo. Es decir, si yo, por ejemplo, no soporto algún asunto de escándalo, algún asunto de gritar, es porque yo soy gritón. Yo tiendo a eso. Si yo no soporto a los que son mentirosos, es porque seguramente yo soy mentiroso. Por eso el Señor Jesús, hablando de un asunto como este, dijo que tendríamos medidos con la misma medida y un poco más. Cuidado cuando nos delatamos a nosotros mismos. ¡Ay, ya no soporto que vivan de esta manera! ¡Ya no soporto que digan! ¡Ya no soporto que hablen! Entonces tú eres eso que estás reclamando. No nos den tantas señales a los demás para que lo juzguemos a usted. Cuando hablamos acerca de las mentiras hacia los demás, estamos tratando de desviar la atención para que no nos miren a nosotros, sino que miren a esa persona. No, yo no estoy tan mal, pero miren a fulanito, miren a sutanito. Y así supuestamente nosotros nos desprendemos
y un poco de presión que pudiéramos tener. Alguien dijo, y no está en la Biblia, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. ¿Cuántas personas a veces están presumiendo las grandes cosas, las grandes hazañas, los grandes logros, y nosotros sabemos porque somos sus familiares, porque somos sus vecinos o somos sus amigos, y decimos, no es cierto. La mentira que destruye, la mentira que se ha vuelto habitual en nuestras vidas, que es la moneda de cambio con la que hablamos. Porque cuando empezamos con una mentira, tenemos que continuar con otra más para apoyar esa. Y después tenemos que hacer todo un panorama y después ya vivimos en un asunto de fantasía que nada tiene que ver con la realidad. Ya nos inventamos nuestras propias vidas. Ya no tenemos nada que ver con lo demás. Siempre, hermano mío, lo que señalamos seguramente es nuestro pecado. Cuidado con lo que señalamos. El apóstol Pablo, cuando estaba hablando acerca de este asunto, de que nosotros señalamos a los demás, dice, considérense ustedes mismos, no vaya a ser que sean ustedes también, caigan ustedes también en esta situación. No vaya a ser que ustedes estén propensos a esta situación tan terrible y tan destructiva. En décimo lugar, y ya para terminar, ya hablamos acerca de la sociedad sin dioses, sin ídolos, sin ligerezas, sin olvidos del día de reposo, sin deshonras al padre y a la madre, sin homicidios, sin adulterios, sin hurtos, sin mentiras. Y nosotros decimos, ¡qué mundo tan hermoso! Ahora imagínense un mundo sin codicias. El consejo de Dios es, no te engañes, no lo necesitas. Dice el versículo 17, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenece. Se cuenta que cuando se hicieron las primeras excavaciones para rescatar Pompeya, este lugar que fue comido literalmente por el Vesubio en su erupción, se dice que desenterraron los arqueólogos a un hombre que apretaba monedas y que había sido calcinado. Así lo encontraron. Ahora, la lógica hacía que alguien estando en esa crisis no estuviera pensando en el dinero. Así que llegaron a una conclusión. Este hombre era un ladrón, que cuando empezó a ver la destrucción, aprovechó aquello que anhelaba, aquello que quería, lo tomó y no consideró que él mismo sería destruido. Propiamente podríamos decir que este hombre es un monumento a la codicia. 7 metros de ceniza con monedas en la mano que no pudo gastar. Y es que todos los males de los que hemos estado hablando, cuando hablamos acerca de los mandamientos de Dios, provienen de la codicia. Cuando yo codicio el día de reposo, cuando yo codicio la honra de Dios, cuando yo codicio a la mujer del prójimo, cuando yo codicio las pertenencias de otro, cuando yo codicio la reputación de los demás. De tal manera que Santiago, cuando está hablando de que si nosotros hemos cumplido con todos los mandamientos, pero fallamos en uno, somos responsables de todos los demás. Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Porque es cierto que tal vez usted ha cumplido con los 9, pero Dios sabe que dentro de su corazón está la codicia. Y la codicia hará que infrinja a los demás. No tenemos escapatoria. El asunto de la codicia ataca precisamente a todas las situaciones, y esta es la raíz de los males. Cuando yo quiero lo que no tengo, cuando yo estoy espiando al vecino y estoy anhelando y añorando lo que no debo añorar. Una de las cosas que nos presenta la palabra de Dios con respecto a la vida del creyente es el contentamiento, e inmediatamente nos dolemos y no nos gusta porque pensamos es que eso es en contra del desarrollo y el progreso. Porque yo quiero una cuenta bancaria llena, porque yo quiero una casa grande, porque yo quiero un carro, porque yo quiero hijos
modelo, porque yo quiero codicio, 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 y de pronto no me doy cuenta que lo que Dios me ha permitido y que es una bendición y que no tienen los demás, lo estoy despreciando. Y con eso estoy infringiendo los mandamientos. Tengo otros dioses delante de mí. No tengo el nombre de Dios. Tengo el nombre de Dios en vano. Estoy provocando todas las cosas que suceden. En Santiago capítulo 1, si quiere acompañarme, Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, el escritor Santiago, cuando está hablando de este tema, dice lo siguiente: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Versículo 15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Es muy dado en el pueblo de Dios que a todo le echamos la culpa al diablo. Es que Satanás metió la puerta, y es que me hizo tropezar. Y entonces no me hizo tropezar, fue la piedra. Pero la realidad es que nosotros tenemos deseos, nosotros anhelamos, nosotros deseamos lo que los demás quieren. Y aquí viene la destrucción de nuestras vidas. Cuando hablamos de las reglas para vivir, destruimos las reglas y entonces no tenemos vida. De pronto vemos nuestras vidas destruidas, la familia destruida, los hijos perdidos, y decimos, ¿cómo venimos a dar aquí? Porque no cuidaste las reglas para vivir. Estas reglas para vivir son el modelo maravilloso que nos presenta la palabra de Dios, de cómo es gobernado el reino de Jesucristo en la actualidad. Ahora déjeme concluir con esto. ¿Lo logra imaginar? Imagina lo que pudiera ser una sociedad perfecta y funcional. Hoy, cuando estamos hablando de que el gobierno pudiera darnos las facilidades para desarrollarnos, aún con las facilidades, nada sucederá si no hay un cambio de base que provoque Jesucristo, haciéndonos vivir las reglas de la vida. Ahora, usted y yo tenemos una ventaja. Conocemos esto. Pero recordemos, no lo podemos echar a andar con nuestras propias fuerzas. Hace falta arrojarse a los pies de Cristo y pedirle, hazlo por mí. Porque viendo las situaciones tan altas, las solicitudes tan tremendas que pide Dios de nosotros, tenemos que reconocer que solamente se puede cumplir cuando yo estoy esperando en Cristo, cuando yo estoy disponiendo mi vida para que Él la tome y Él la controle, para que en lugar de enfocarme en los asuntos que tengan que ver con las reglas, me enfoque en Cristo y todo lo demás salga naturalmente. Ahora yo quiero dejarle la encomienda. Cuando hemos analizado estos 10 mandamientos con una visión un poco más actual, nosotros tenemos que tomar decisiones para acercarnos a Dios y pedirle, Señor, ayúdame y enséñame y guíame a vivir la vida como tú quieres. Porque yo no puedo. El Señor está a la puerta. Y no está a la puerta del incrédulo, está a la puerta del creyente, tocando, avisando. Es el tiempo que cambie antes que vengan momentos difíciles. Antes de que vengan situaciones que lamentar. Hoy está llamando el Señor para transformar nuestras existencias. Padre de amor, te agradecemos porque tu misericordia es para siempre. Y nosotros sabemos, Señor, que tú has dispuesto todas las cosas para que nosotros tengamos una vida adecuada que te honre y te glorifique. Pongo en tus manos a nuestros niños.
para que sean guiados de acuerdo a este modelo maravilloso que nos permitiste en la palabra de Dios y para ponerlo como ejemplo. Pongo en tus manos a los jóvenes para que recuperen su pureza, para que cuiden su juventud, para que no se permitan experiencias que pueden destruirlos poco a poco. Te ruego por las mujeres, porque sean, Señor, santas y piadosas, dirigiendo un hogar adecuado, dando reposo a sus hijos y poniendo ejemplo. Te ruego por los varones, porque les des gallardía y hombría para poder ser ejemplos y para modelar correctamente a Jesucristo. Te pedimos por esta iglesia, Señor, porque nos permita ser ejemplo a las demás iglesias, si es necesario, de cómo conducirse de acuerdo a tu llamado. Te pedimos por cada uno de nosotros para que tengas misericordia y tengamos vidas buenas, vidas plenas, vidas llenas de gozo, en donde podamos nosotros disfrutar de la existencia de Cristo Jesús. Te agradecemos por esta tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús.